Hola chicos, hoy tendremos en nuestra clase de química nomenclatura UPAC para nombrar a los hidrocarburos cíclicos. Bueno, habíamos explicado los nombres o las reglas para asignación de nombres a los hidrocarburos lineales y habíamos hecho figuritas de esqueleto de cadena para representar a estos compuestos. Por ejemplo, tenemos a este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos, por lo tanto sería hexano. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que esta estructura fuera totalmente lineal, esta misma, por ejemplo, el inicio de la cadena se pegara con el final de la cadena? Estaríamos formando figuras geométricas. En este caso, como son 6 carbonos, estaríamos formando un hexano. Entonces tendremos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces unimos el inicio y el final de la cadena para formar ciclos, figuras geométricas completas, y este sería ciclo hexano, porque además tenemos todos los enlaces simples. Entonces, este es cómo es que se van formando estas figuras o los ciclos. Entonces, ahorita lo hice para el caso de que tengamos 6 carbonos, pero podemos iniciar desde la figura más sencilla, que sería un triángulo. Podemos hacerlo también con un cuadrado y con un pentágono. Por ejemplo, la primera figura estamos teniendo 1, 2, 3 carbonos. Recordemos que el nombre para cuando tenemos 3 carbonos es propano. Como está totalmente cerrado, es un ciclo, entonces el nombre que quedaría aquí sería ciclo propano. Ciclo propano. Aquí pues a lo mejor se me ocurre colocar un doble enlace. Aquí a este se me ocurre colocar un triple enlace, 1, 2 y 3. Entonces los nombres que quedarían ahí serían 1, ciclo, como este 4 sería butano. Este también sería un ciclo, entonces sería 1, ciclo, es de 5, entonces sería pentino. Aquí es ciclo buteno, perdón, por el enlace. ¿Ok? ¿Por qué coloqué el número 1? Porque recuerden que siempre tenemos que nombrar o decir en qué posición se encuentran ya sea los radicales o los enlaces. En este caso los vamos a trabajar solamente con enlaces. Entonces aquí tendríamos carbono 1, carbono 2, 3 y 4, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como si estuviéramos, contamos en el sentido de las manecillas del reloj. Y por ejemplo, si tuviéramos algún otro enlace en otra parte de la estructura, pues tendremos que poner 1,4, por ejemplo, ciclo pentino, de acuerdo a la estructura que tengamos y el número de enlaces. Este lo dejé así porque solamente son enlaces simples, entonces no hay que poner ninguna numeración. Y con la terminación ano estamos especificando que estamos trabajando con eh, enlaces simples. Y bueno, así pudiéramos hacer ejemplos para otras estructuras más grandes, como la del hexano que ya había yo puesto, heptano, octano, pero todos en forma de ciclo. Entonces tenemos que acompañar primero con la palabra ciclo y luego el nombre de la estructura general de acuerdo al número de carbonos. Ahora, por cada figurita que yo hice, podemos ir desarrollando sus fórmulas. Estas que yo puse de figuras geométricas, justamente es el esqueleto de cadena. Lo que yo hacía en forma de zigzag en los ejercicios lineales, ahora el inicio y el fin de la cadena se unen y forman figuras geométricas. Entonces, esta es mi fórmula de esqueleto de cadena.
Luego podemos hacer la fórmula semidesarrollada. Entonces recordemos que en cada vértice encontramos carbonos. Y como es semidesarrollada, pues entonces voy a colocar el número de hidrógenos que me faltan. Recuerden que cada carbono se une con con 4 enlaces simples. Entonces aquí ya tenemos este carbono 1, 2. Entonces le faltarían otros 2 hidrógenos para estar completo en sus enlaces. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Esta sería mi fórmula semidesarrollada. Si yo quiero hacer la desarrollada, para este mismo ejercicio, pues lo mismo, los 3 carbonos en los vértices. Pero ahora dibujo los enlaces y los hidrógenos que me hacen falta. Entonces aquí se ve perfecto los enlaces, cuántos se forman. 1, 2, 3, 4 para cada carbono. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y la fórmula que nos falta sería la condensada. En este caso serían pues 3 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, todo este análisis lo podemos hacer a partir de una sola estructura o de una sola figura. Entonces, esta sería todas las fórmulas: esqueleto de cadena, semidesarrollada, desarrollada y condensada para el ciclo propano. Ahora lo vamos a hacer también para el caso del ciclo buteno. Si lo hacemos para la semidesarrollada, recordemos que en los vértices tenemos a los carbonos 1, 2, 3 y 4, que tenemos cada carbono ahorita está unido de esta forma. Entonces este carbono tiene 1, 2, entonces le va a faltar 2 hidrógenos, a este lo mismo, a este igual y a este igual. Si lo queremos hacer de forma desarrollada, lo mismo, colocamos los 4 carbonos en los vértices de la figura. Aquí me está faltando este enlace. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí me estaba faltando colocar el doble enlace. Entonces tenemos aquí otra vez el doble enlace. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces aquí sería el hidrógeno que falta, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y para los de las orillas quedaría de esta forma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Su condensada nos quedaría obviamente serían 4 carbonos y serían 2, 4, 5, 6 hidrógenos. Ok, ahora vamos con la casita que colocamos ahí, que es el ciclo pentino. Colocamos un carbono en cada vértice. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Que no se me olviden los enlaces, aquí serían 3. 1, 2 y 3. Cada carbono cuenta con 4 enlaces, entonces este ya tiene 3, entonces 4, este ya tiene 3, 4. Entonces tiene 1, 2, le faltarían 2 hidrógenos para estar completo. Este tiene 2, le faltan 2 hidrógenos para estar completo y lo mismo de este lado. Entonces, estas son mis semidesarrolladas. Luego vamos a las desarrolladas, que tendríamos también los 5. Mi triple enlace. Y
Y para cada carbono, aquí ya no puedo poner hidrógenos porque ya está completo, 1, 2, 3, 4, lo mismo acá, pero aquí en estas esquinas faltan, que serían estos hidrógenos. Entonces colocamos sus enlaces. Entonces CH2, que sería sería esta parte, CH2 esta parte y esta parte. Perfecto. Entonces ahora la condensada nos quedaría obviamente serían pues los 5 carbonos y serían 2, 4, 6 hidrógenos solamente. Ok, entonces estas son las representaciones que podemos hacer con las figuras o cíclicas o los hidrocarburos cíclicos. Ya vimos que podemos tener enlaces sencillos, dobles y triples. Y no es lo único, también podemos tener hidrocarburos ramificados con algunos sustituyentes, con algunas obviamente ramificaciones, y tendremos que colocar también como en el número de carbonos correspondiente el nombre del radical que corresponda. Estructura del benceno. Uno de los compuestos más importantes en la química orgánica es el benceno. Y también, bueno, los podemos conocer también como compuestos aromáticos, porque el benceno va a formar diferentes tipos de compuestos en donde se van a ir agregando algunas estructuras, algunos grupos funcionales que le van a dar ciertas características. Bueno, entonces, les decía, es muy importante, es uno de los compuestos más conocidos, de los más usados en la parte industrial, farmacéutica, etcétera. Tiene muchas aplicaciones y vamos a explicar un poquito acerca de cómo es que se forma esta estructura, cuál sería su nombre en la parte YUPAC y algunos otros compuestos que se pueden formar a partir de ello. Bueno, si se dan cuenta, aquí tengo una figura geométrica que sería un hexágono. En primera me está diciendo que tengo 6 carbonos y tiene un círculo en la parte central. Ese círculo digamos que es una representación de las más actualizadas o de las más modernas para representar a este compuesto con enlaces dobles. Entonces, digamos que la estructura quedaría de esta forma, los enlaces, los dobles enlaces están alternados. No puede ir en toda la estructura porque recuerden que cada carbono debe de ir enlazado, bueno, tiene que tener 4 enlaces simples. Entonces, si analizamos esta estructura de manera desarrollada, podemos en los vértices tenemos los carbonos. Entonces recordemos que cada carbono tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, y le estaría faltando aquí 1, 1, 2, 3, le estaría faltando 1, 1, 2, 3, le estaría faltando 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces estas de aquí son mis estructuras de esqueleto, de cadena. Esta de aquí sería semi desarrollada. Y aquí vamos a poner a la desarrollada. Que no se me olviden los enlaces que van alternados. Y entonces por cada carbono pues me estaría faltando un hidrógeno. Entonces de esta forma se ve claramente que de cada carbono hay 4 enlaces simples. Entonces, perdón, 2 simples y 1 doble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces esta sería la desarrollada. Nos vamos a la condensada. Estamos hablando de
6 carbonos y tenemos 1, 2, 3, 4, también tenemos 6 hidrógenos, ¿ok? Entonces estas serían las diferentes representaciones para el mismo compuesto que es el benceno. Pero benceno es un nombre común que se utiliza de forma ya muy, bueno, que se maneja mucho ya ese nombre, pero la nomenclatura que se podría generar de acuerdo a la IUPAC sería nombrar por el número de carbonos a esta estructura y además el número de enlaces que tiene. Entonces recordemos que para poderle dar nombre y tener en cuenta los enlaces tenemos que poner una numeración, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces para el nombre IUPAC sería en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5 tenemos enlaces dobles. El nombre completo sería ciclo hexeno, perdón. Y como estamos hablando que tenemos tres enlaces, podremos ponerle todavía aquí el prefijo tri, ciclo hexeno. Y con eso estaremos completando el nombre conforme a IUPAC de esta forma. Entonces les decía, el benceno va a ser una estructura que de ahí va a ir formando otros compuestos más en cuanto se van agregando ciertos sustituyentes o ciertos grupos funcionales, como lo vamos a ver más adelante. Como ya había explicado anteriormente, se van a formar más compuestos a partir del carbono dependiendo de cuántos sustituyentes se agreguen al compuesto bencénico o al compuesto aromático. Si solamente se une a la estructura bencénica o al hexágono, un solo sustituyente o grupo funcional o ramificación sería un benceno mono sustituido. Si se anexan dos, serían disustituidos. Entonces, los monos sustituidos voy a colocar aquí una tabla para que ustedes los tengan con sus nombres comerciales y en IUPAC, en nomenclatura IUPAC. Aquí se me hace interesante que ustedes conozcan a los disustituidos porque van a recibir un nombre de acuerdo a la posición en donde se encuentren esos sustituyentes o esos grupos funcionales, ¿vale? Entonces, en nuestra estructura bencénica puede ser que en el carbono 1 y en el carbono 2 se encuentren dos radicales y a esa posición, que sería en el carbono 1 y en el carbono 2, se le llamaría orto. Entonces, a esta parte se le llamaría orto. Entonces, por ejemplo, aquí en esta estructura que yo dibujé, en el carbono 1 y en el carbono 2, coloqué dos radicales, que es los radicales metil, y solamente voy a colocar la O para representar a la posición orto, y sería orto, dimetil, di es porque pues tengo dos, dimetil benceno. Entonces terminamos con la palabra benceno. En el caso de esta estructura de la parte central, la posición que encontramos es en el primer carbono y en el tercer carbono. Entonces a esa posición se le llama meta y para poderla abreviar o representar solamente tomamos a la letra M. Entonces coloqué ese mismo ejemplo, pero en esa posición, que es posición 1 y 3. Entonces sería M de meta, M, meta, dimetilbenceno. Y lo mismo va a ocurrir, pero ahora en la posición del carbono 1 y en el carbono 4. Entonces, carbono 1 y 4 sería la configuración para. Y entonces, ahorita el compuesto que yo puse, agregué las ramificaciones en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces sería una configuración para y se escribiría de esta forma. P, para indicar para, dimetilbenceno. Y también voy a colocar aquí una tablita de algunos otros, esos solamente son ejemplos, pero para poner algunos nombres de otras estructuras con estas posiciones, orto, meta y para,
para diferentes grupos funcionales. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo video.